Bienvenidos a Noches de Suspendo. Curiosos aventureros de lo desconocido. Hoy nos embarcamos en un viaje como ningún otro, mientras profundizamos en el mundo legendario de los duendes. ¿Son estas criaturas meros producto del folclore o nacen de una realidad tangible? Contemos la apasionante historia de estos habitantes de las sombras y exploremos sus innumerables manifestaciones. Los fundamentos de la tradición de los duendes están profundamente arraigados en la tradición europea, particularmente en la mitología celta. Estas entidades diminutas y grotescas eran conocidas por sus travesuras y, a menudo, también por su malevolencia. Apareciendo al atardecer, atraían a mortales desprevenidos a sus guaridas, infundiendo miedo y fascinación a partes iguales. El concepto de duendes, tal como los percibimos hoy, ha evolucionado a partir de esta interpretación inicial, integrando la influencia de varias culturas y épocas. Sin embargo, a pesar de las muchas caras que han usado durante siglos, ciertos rasgos recurrentes siguen siendo centrales. Los duendes se caracterizan invariablemente por su pequeña estatura y apariencia grotesca. Sus orejas anchas y puntiagudas, sus ojos traviesos y sus sonrisas torcidas y dentadas son inconfundibles. Sus manos nudosas están hechas a medida para hacer travesuras, y sus dedos ágiles y diestros tienen la capacidad innata de recorrer los caminos laberínticos del miedo y la fantasía humanos, a menudo entrelazando a los dos. Las figuras de la imaginación humana han otorgado a los duendes una propensión inherente a la magia, ya sea benigna o malévola. A veces, se los retrata como guardianes de tesoros escondidos, mientras que en otras fábulas se los ve como agentes del desorden y el caos. Sin embargo, a pesar de sus personajes erráticos, podrían ser simplemente emblemáticos de la naturaleza dicotómica de la humanidad misma. En la gran narrativa del universo, estas entidades históricas pueden verse como símbolos del lenguaje intangible de sombra y luz, susurrando a quienes buscan historias más allá de los límites de la realidad. Habitan en la cúspide de posibilidades, perpetuamente suspendidas entre lo corpóreo y lo trascendental, negándose a verse confinados por las realidades mundanas de la vida. Cuando amaneció la era de la exploración, las historias de los duendes y sus habitantes fueron transportadas a través de océanos y continentes, mezclándose y evolucionando. Surgieron nuevas entidades parecidas a duendes, que se hacían eco de los miedos, deseos e imaginaciones culturales de sus creadores. Desde los Tengu japoneses hasta los Tokoroshi africanos, estas adaptaciones culturales produjeron un grupo heterogéneo de entidades espeluznantes y cautivadoras, cada una envuelta en el misterio de sus respectivos mundos. Sin embargo, todos estaban atados por el hilo conductor del intento implacable del hombre de negociar con sus miedos y deseos e imponer orden en el caos caótico que es la vida. Somos testigos de los matices de estas entidades que se despliegan en el tapiz de los siglos, visibles en una miríada de manuscritos antiguos, grimorios e ilustraciones crípticas. A medida que crecía la exploración de la humanidad hacia lo desconocido, también crecía la residencia de los duendes en la conciencia colectiva humana, posiblemente de manera aún más vívida y palpable. Desde los escribas medievales que trabajaban sobre pergaminos amarillentos hasta los maestros del Renacimiento que los inmortalizaban con vibrantes trazos de pintura, persistieron los intrigantes relatos de avistamientos de duendes, que luego formaron un deslumbrante mosaico de lo sobrenatural. A medida que el espectro de la revolución industrial cobraba gran importancia, brilló un faro de racionalismo y las historias sobre lo sobrenatural disminuyeron en popularidad. Sin embargo, el atractivo de estas entidades fantásticas perduró, dejando marcas indelebles en la cultura, la literatura y el arte humanos. Del Fausto de Goethe al Sueño de una noche de verano de Shakespeare, los duendes y los de su calaña eran personajes vibrantes encantadoramente entrelazados en medio de las tramas, en la frontera de la realidad tangible, fascinantes y repugnantes en igual influencia. A finales del siglo XIX se produjo un espectacular resurgimiento de la literatura fantástica con duendes como personajes centrales, lo que significa una potente reverberación del profundo folclore del continente europeo. Aún más estimulante fue el florecimiento de las artes visuales, con impresionantes representaciones de duendes en pinturas románticas y simbólicas. La llegada de la fotografía y el cine marcó el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo, que dio vida vívidamente a criaturas previamente imaginadas. Los duendes, en sus diversos avatares, se materializaron en la pantalla grande, inculcando una sensación renovada de reino asombroso que alguna vez estuvo relegado a las páginas de fábulas que ahora bailaban y retozaban sobre la luz misma. A medida que avanzaba el siglo XX, la perspectiva humana sobre los duendes y lo sobrenatural experimentó un cambio sísmico. Sus otrora espantosos rostros fueron gradualmente refundidos como personajes adorables y extravagantes, que trascendían las fronteras del miedo, y atraían a jóvenes y mayores con el mismo encanto. Los videojuegos y las novelas gráficas modernos emanaron el atractivo de las narrativas centradas en los duendes, infundiendo a la antigua tradición de los duendes formas de vida cósmicamente nuevas, y lanzándolas a los reinos de la interactividad. Los duendes, alguna vez temidos en el silencio de las páginas, ahora invitaron a un combate intrépido en las miradas de una pantalla 4K, un giro curioso en el viaje de sus apariciones. La cultura web y el auge de la era digital aceleraron aún más la participación de los duendes en la cultura popular, ilustrando la fascinación humana innata por explorar los límites de lo real y lo fantástico.
Estos seres ilusorios, en todo su grotesco esplendor, ahora retozaban a través de paisajes pixelados, inmortalizados para siempre en los anales del ciberespacio. Mientras nos encontramos en el precipicio del futuro, nos entusiasma la perspectiva de presenciar la evolución continua de estos seres míticos, duendes que fueron previstos en el silencio del pasado, ahora listos para envalentonar los sueños de nuestros futuros hijos, uniendo el reino entre lo que es y lo que puede ser. Entonces, queridos viajeros, si bien los rigores rutinarios de la vida pueden parecer mundanos, recuerden, milagros, maravillas y duendes acechan en los pliegues de las realidades cotidianas. Se encuentran en el emocionante repique del camión de helados que pasa, el caprichoso susurro de las hojas de otoño, y las enigmáticas sombras de la lámpara bailando en un paisaje urbano solitario. Nos recuerdan que la vida es, inherentemente, un cuento tejido de innumerables historias, de caminos divergentes y maravillas imprevistas. Cultiva un ojo para lo fantástico, alimenta esa curiosidad insaciable y, quién sabe, la próxima vez que veas una cáscara de huevo rota, un duende podría echar un vistazo para decir, «Boh». A medida que el fuego se apaga, y nuestro viaje se acerca a su conclusión, tómate un momento para apreciar las innumerables manifestaciones de duendes y entidades similares. Descubra sus historias, comparta su tradición y, con un toque de ese espíritu humano siempre curioso, tal vez incluso cree una leyenda de nuevo. El futuro, como el pasado, está maduro con las posibilidades de reinvención mágica, mientras los viejos ecos del mito y la realidad resuenan dentro de los límites que separan la verdad de la contemplación. Queda una última pregunta: ¿son los duendes una invención arraigada únicamente en la imaginación humana? ¿O estas criaturas, con su encanto retorcido y su atractivo eterno, son representaciones simbólicas de reinos entrelazados, reinos irrevocablemente vinculados a nuestra condición humana y capacidad de soñar? Te invitamos, de este ámbito al siguiente, a elaborar tus propias interpretaciones para mirar de nuevo el mundo que te rodea, siempre preparado para percibir sus complejidades sombreadas. Los duendes no son criaturas de la oscuridad, sino símbolos, repletos de potencial mágico, listos para redefinir los contornos de tu comprensión. Así que agárrate a tus sombreros de escepticismo, inclina tus sombreros hacia saludos de hilaridad, desata los conejitos de tus bulliciosas creencias, y corre con los fascinantes rinocerontes de tus resplandecientes ensueños. Porque en el glorioso carrusel de la vida, cada giro es una danza con los duendes de la posibilidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración llena de maravillas sobre la historia y las apariciones de los duendes. A medida que su guía se apaga y la oscuridad retrocede, la brasa de curiosidad que hemos encendido permanece. Que recorras los caminos de tu imaginación, encuentres nuevas perspectivas y posibilidades y quién sabe, tal vez incluso veas uno o dos duendes caprichosos en el camino. Aferraos a esos cuentos susurrados en el crepúsculo, soñad criaturas bailando en rayos de luna, y recordad que el mundo es tan místico como nos atrevemos a ser. Continúe su viaje, desafiando las profundidades de la realidad, pero sin olvidar nunca mirar los paisajes indómitos de nuestra mitología compartida. Porque al final, querido público, son nuestros sueños colectivos los que nos moldean, tanto como los moldeamos. Entonces, al cerrar el libro sobre el viaje de hoy, recuerde nutrir esos sueños, alimentar los fuegos de una maravilla inconmensurable y, quién sabe, tal vez, de hecho, los duendes son más que la suma de nuestros adagios y folclore. Todo lo mejor para tus viajes, para la historia y para la emoción de las posibilidades. Hasta que nos volvamos a encontrar, sigamos persiguiendo las sombras proyectadas por la luna, exploremos los cuentos que giran en el telar del tiempo y tal vez, solo tal vez, descubramos el secreto de los duendes, mito o la realidad. Aunque nuestro fuego se está apagando, las brasas de la curiosidad todavía brillan. Déjalos iluminar tu camino mientras viajas a través del tapiz inmersivo de la historia humana y más allá. Hasta entonces, sean viajeros vigilantes, dispuestos a contemplar de nuevo a los duendes en sus innumerables formas y manifestaciones. Con cada cuento compartido, se desarrolla otra capa de realidad. Entonces, atrévete a creer, atrévete a cuestionar y, sobre todo, atrévete a soñar, un sueño repleto de posibilidades, adornado de maravillas y, quién sabe, salpicado de las encantadoras y espeluznantes risas de los duendes. Con esto concluye nuestro intrigante viaje a través de la historia y las innumerables apariciones de los duendes. Un mundo repleto de posibilidades está ante ti. Aprovecharlo, desentrañarlo y escribir nuevos capítulos que resuenen con los ecos de nuestros mitos, los restos de nuestras historias y tal vez las risas y alcaparras de los duendes siempre fascinantes. A medida que los últimos granos de arena se deslizan a través del reloj de arena, y se acerca el final de nuestra historia, recuerde mantener abiertas las puertas de la percepción. El mundo, como dicen, es un escenario, y todas las criaturas, incluidos los duendes son jugadores potenciales. Desempeña bien tu papel y saborea el gran espectáculo que se desarrolla. A medida que se disipen los últimos susurros de la narración, que el espíritu de curiosidad se reavive dentro de ti, iluminando los rincones polvorientos de la tradición olvidada, familiarizándote nuevamente con los vigor del mito olvidado, posiblemente llevándote a duendes, o tal vez, duendes para ti. Hasta la próxima que nos encontremos, mantén viva la chispa del misterio.